Hola, buenas a todos. Mi nombre es Carolina Franco Boza, del Centro de Salud Campo de las Beatas en Alcalá, y junto a Iris Pogallardo, del Centro de Salud Don Paulino, también en Alcalá, os vamos a hablar sobre la hemorragia en paciente anticoagulado. Bien, pues como objetivos en este trabajo queríamos centrarnos en conocer los aspectos generales de la anticoagulación, definir severidad del sangrado en cuanto a sangrados mayores y menores y sobre todo áreas de sangrado crítico. Conocer la evaluación del sangrado en cuanto a los exámenes de laboratorio, conocer el manejo de sangrados mayores y menores, además de la reversión de anticoagulación y el uso de estrategias hemostáticas. Y por último, también consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la reintroducción de la anticoagulación y medidas a seguir. Al final de esta exposición os hemos dejado un caso para poner un poco en marcha lo que hemos explicado. En cuanto a en qué consiste la anticoagulación, como todos sabemos, la formación de coágulos es un mecanismo complejo que tiene como finalidad prevenir el sangrado tras sufrir un daño y que, sin embargo, en ocasiones la formación de coágulos puede desencadenar en un infarto de miocardio, un infarto cerebral o la formación de coágulos en las venas o en las aurículas del corazón, y en estos casos la administración de fármacos anticoagulantes es fundamental. Bueno, pues como es de suponer, los anticoagulantes son fármacos que impiden la coagulación de la sangre, evitando la formación de coágulos, impidiendo su crecimiento o favoreciendo la disolución en el caso de que se hayan formado. Bueno, en cuanto a los fármacos más utilizados en anticoagulación, pues vamos a comenzar hablando sobre las heparinas, que hay dos tipos fundamentales, las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Ambas actúan inhibiendo indirectamente la trombina, uniéndose a la antitrombina. Por un lado, las heparinas no fraccionadas son de administración intravenosa en el caso de la heparina sódica y de administración subcutánea la heparina cálcica, pues teniendo esta también más riesgo de plaquetopenia y necesitando un control más estricto del TTPA. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, surgen como resultado de la despolimerización química o enzimática de las enzimas de las heparinas no fraccionadas, dando lugar a moléculas más pequeñas y se unen por tanto a menos células que las heparinas no fraccionadas, se absorben mejor por vía subcutánea y tienen menor unión a proteínas plasmáticas, lo que hace que sea necesario con 1 o 2 veces al día su administración y que no requiera un control tan estricto como en el caso de las heparinas no fraccionadas. En cuanto a los anticoagulantes orales, tenemos dos grupos fundamentales, los fármacos antivitamina K y los anticoagulantes de acción directa. En cuanto a los antivitamina K, el más conocido es el acenocumarol, o también conocido como Sintrom, pero también están las warfarinas. Y lo que van a hacer es actuar sobre la vitamina K, que es necesaria para que funcione todo el mecanismo de la coagulación, actuando a diferentes niveles de la cascada. En consecuencia, los fármacos antivitamina K van a presentar una variabilidad de respuesta importante, por lo que va a ser necesario un control estricto. Y por ende, pues en los pacientes resulta vital que sean conscientes de la importancia de la toma correcta de estos fármacos, cumpliendo las dosis y horarios prescritos, ya que un mal uso de los mismos aumenta el riesgo de ictus o de hemorragia. En cuanto a los anticoagulantes de acción directa, pues tenemos rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban, y estos fármacos van a actuar en un punto concreto de la cascada de coagulación. Por lo tanto, pueden utilizarse a una dosis fija, 1 o 2 veces al día, sin necesidad de realizar controles de hemostasia, dado que las concentraciones del fármaco son más previsibles y estables. Van a presentar diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decantarnos por uno o por otro. En el caso del dabigatran, actúa sobre el factor 2A, y en consecuencia va a inhibir la agregación plaquetaria inducida por trombina, mientras que el resto de ACOs lo que hacen es actuar a través de la inhibición del factor 10A. Apixaban es el anticoagulante oral de acción directa que presenta una mayor eliminación hepática, mientras que en el caso del dabigatran es el que presenta mayor eliminación renal. Por lo tanto, en casos de insuficiencia renal moderada estaría contraindicado el uso de dabigatran, y en los casos de insuficiencia renal estadio 4 o 5, pues estarían contraindicados todos los anticoagulantes de acción directa porque
no tenemos estudios seguros al respecto. En cuanto a la evaluación de la gravedad del sangrado, es importante atender pues a que todo paciente anticoagulado tiene un riesgo aumentado de hemorragia, y también es importante el uso de escalas. Para el uso de escalas, pues se tienen en cuenta los marcadores biológicos, clínicos y genéticos, y van a ser imprescindibles para tomar decisiones, para un correcto tratamiento junto a terapias de reversión del sangrado. En primer lugar, para evaluar la gravedad, comenzaríamos por evaluar la estabilidad hemodinámica, que debe de realizarse con prontitud y repetirse con frecuencia. Por otro lado, es importante saber la toma de última dosis de anticoagulante, además de tener en cuenta las comorbilidades del paciente, ya que este puede presentar, por ejemplo, trombocitopenia, uremia o enfermedad hepática que pueden contribuir al sangrado. En el caso de las hemorragias mayores, van a estar definidas si cumple alguna de las siguientes características. Como vemos, que se produzca en un lugar crítico. Entendemos por crítico pues aquella hemorragia que va a comprometer la función de un órgano. Por ejemplo, ¿qué tipo de hemorragia? Pues las hemorragias intracraneales, las hemorragias torácicas, de vías respiratorias, intraarticulares, intraabdominales, retroperitoneales o intramusculares extensas. Otra de las características que van a determinar un sangrado como mayor va a ser la existencia de inestabilidad hemodinámica. Importante aquí que, por ejemplo, la taquicardia puede ser un primer signo de inestabilidad hemodinámica, además de que, como todos sabemos, la caída de la tensión arterial sistólica por debajo de 90, caída de la tensión arterial diastólica por debajo de 40 o caída de la tensión arterial de más de 20 milímetros de mercurio con el ortostatismo. Sin olvidarnos que una otra forma de saber cómo está un paciente estable pues sería valorar la producción de orina. Otra de las características que harían a un sangrado catalogarlo como mayor sería pues la caída de más de 2 gramos de hemoglobina o necesidad de transfusión de más de 2 bolsas de concentrado de hematíes. Todo esto pues se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad. La evaluación en el laboratorio de estos fármacos, hay que tener en cuenta que en todo se debe solicitar un tiempo de protonina y un tiempo de tromboplastina parcial activada, un TTPA y un TP. La interpretación del TP y del TTPA, así como de la posible necesidad de solicitar pruebas de coagulación más específicas, dependerá de la situación clínica del paciente, del anticoagulante usado y de la disponibilidad de la prueba en el centro. En el caso de pacientes que toman antivitamina K, se puede evaluar mediante el INR, pero como vemos ahí en la tabla, en el caso de los anticoagulantes de acción directa, debido a su efecto directo sobre el factor 2A o 10A, pueden interferir en la mayor parte de las pruebas de hemostasia. Además, sus exámenes no están ampliamente disponibles. Por lo tanto, en el caso de la Vigatran, la regla general es que el TTPA es más sensible que el TP, por lo que cualquier prolongación del TTPA o del TP en pacientes con exposición conocida a la Vigatran debe interpretarse la misma como secundaria al fármaco hasta que se demuestre lo contrario con otros exámenes. En definitiva, con el resto de anticoagulantes de acción directa existen limitaciones significativas para el uso del TTPA y para el uso del TP, por lo que estos no deben de utilizarse para estimar la concentración del fármaco de manera rutinaria. En el caso de apixaban, rivaroxaban y edoxaban, la determinación del antifactor 10A resulta de elección para determinar los niveles plasmáticos y la dosificación del fármaco, mientras que en el caso del dabigatran sería de elección el tiempo de trombina diluido o TTD para determinar niveles plasmáticos y dosificar el fármaco. En el caso del manejo de hemorragias mayores, es importante, como es lógico, suspender cualquier terapia anticoagulante y con agentes plaquetarios. Luego, importantísimo, el ABCD de las urgencias, vamos a asegurar vía aérea y acceso venoso de gran calibre. También se recomienda la reversión del anticoagulante oral en el caso de que tengamos agente disponible. Importante también prestar atención a las comorbilidades del paciente. También destacar que no existe existe una evidencia limitada para el uso de agentes antiplaquetarios en pacientes con toma de terapia, por ejemplo, con aspirina. Pues se desaconseja el uso con inhibidores del P2 y 12.
En el caso del manejo de las hemorragias menores, como toda hemorragia, es importante las medidas locales, siempre que sea posible. También importante determinar, en este caso, si el ACO debemos mantenerlo o no. En el caso anterior estaría claro que no, porque es una hemorragia grave, pero en estos casos pues dan lugar a las siguientes cuestiones, y es: los niveles del fármaco son supraterapéuticos, perseguía un fin terapéutico la terapia anticoagulante que tenía el paciente, porque a lo mejor el paciente lo que tenía era una terapia de profilaxis quirúrgica, ¿vale? Entonces, se necesita también con prontitud un procedimiento invasivo quirúrgico que pueda aumentar el riesgo de recidivar el sangrado. Todas estas cuestiones, bueno, pues se van a tener en cuenta a la hora de dejar el anticoagulante o no en estos pacientes con hemorragias que bueno, no comprometen la vida, por alguna manera, decirlo de alguna manera, ¿no? En los casos de reversión de la anticoagulación oral, bueno, aquí tenemos un resumen de las posibilidades a la hora de revertir la anticoagulación de estos fármacos, que vamos a ir viendo mejor uno por uno, ¿vale? Entonces, en primer lugar, con los antagonistas de la vitamina K, bueno, tenemos disponibles tanto la vitamina K, el concentrado de complejo protombínico e incluso el plasma. La vitamina K hay que tener en cuenta que debe de administrarse de forma intravenosa lenta y que su acción en cuanto a la corrección de la coagulopatía no es inmediata, con lo cual siempre debe de acompañarse de concentrado complejo protombínico. Y aquí quería hacer un inciso, y es que dentro del concentrado complejo protombínico existen dos tipos fundamentales: uno que contiene 4 factores de la coagulación, que sería el factor 2, el factor 7, el 9, el 10 junto a la proteína C y proteína S, y luego tenemos por otro lado el complejo protombínico, que contiene 3 factores de coagulación, ¿vale? Entonces, el concentrado de complejo protombínico, que contiene 4 factores, quería destacar que contiene aproximadamente 25 veces la concentración de factores dependientes de vitamina K en comparación con plasma. Por lo tanto, el concentrado de complejo protombínico con 4 factores se puede administrar en un volumen mucho más pequeño, a una velocidad de infusión mucho más rápida en comparación con plasma. Por lo tanto, esto a lo mejor puede resultar de especial interés en pacientes que presentan, bueno, pues dificultad para el manejo de volumen. Puede ser, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, pues sería importante atender a esta característica, ¿no? Entonces, en el caso de los anticoagulantes de acción directa, de la reversión de los mismos, comenzamos por el dabigatran, y aquí destacamos el idarucizumab, que recibió una recomendación de clase 1 para la reversión del dabigatran en el caso de hemorragia potencialmente mortal. Si no se dispusiera de idarucizumab, se podría utilizar concentrado de complejo protombínico, o en este caso también la hemodiálisis, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, ya que este fármaco, como característica particular, es el fármaco de acción directa que presenta menor unión a proteínas. Por lo tanto, pues la hemodiálisis en este caso también pues sería útil. En el caso de los inhibidores del factor 10A, apixaban, edoxaban y rivaroxaban, pues tenemos como principal representante aquí a destacar el andexanet alfa, que es el primer agente de reversión aprobado por la FDA para hemorragias potencialmente mortales en pacientes que toman apixaban y rivaroxaban. Andexanet alfa demostró, reduciendo la mediana de la actividad del factor 10A con una hemostasia excelente después de 12 horas de su infusión. De igual forma, en este caso, si no dispusiéramos de andexanet alfa, pues sería razonable utilizar concentrado de complejo protombínico. Aunque sí es verdad que en los últimos estudios pues han demostrado que andexanet alfa pues presenta un mejor perfil a la hora de reversión de estos fármacos que los concentrados de complejo protombínico.